Jesús. Y en esta mañana vamos a ver dos cualidades más: consagrado a la oración y puro. Entonces, son las dos cualidades que vamos a estar estudiando esta mañana. Como bien dijo Xochitl al principio en la bienvenida y también en la oración, el estudiar estas partes son de gran bendición y sobre todo hablan a una necesidad muy en particular que se tiene o que cada quien está viviendo en específico. Entonces, consagrado a la oración es una herramienta de comunicación con nuestro Padre vital para nosotras. Entonces, vamos a estudiar esta mañana esta porción. Sí, ¿verdad? Ya ven mejor la pantalla, ¿verdad? Muy bien, la oración es una bendición y una hermosa experiencia espiritual, pero a la vez también puede ser difícil. Tal vez por las múltiples ocupaciones que tenemos, por la falta de fe en el poder de la oración, o por la razón que sea, nosotras no oramos con la frecuencia y con tanto fervor como deberíamos orar. Y una vez más, Jesús, como siempre y en todo, nos encontramos que es el ejemplo y el modelo perfecto de una vida de oración. Jesús vivió en un espíritu de oración fiel. Él oró a solas con el Padre en un lugar apartado y oró en medio también de una multitud apabullante. En todo momento Él estaba en comunicación con su Padre. La oración era su vida y era su hábito. Él oró en cada situación, en cada emergencia, en cada oportunidad y por cualquier cosa. Para Jesús nada era tan pequeño que no mereciera sus oraciones. Si estás satisfecha con tu vida de oración, ¿y quién no lo está? Entonces aprendemos acerca del hábito de la oración de Jesús, el cual nos servirá de inspiración para desarrollar una vida de oración más fiel y constante, que es lo que nosotros debemos estar buscando día con día. Una vida de oración fiel y constante. Muy bien, como bien les comenté al principio, Jesús es quien nos muestra el camino. Entonces vamos a ver cuál es el camino que Él nos enseña esta mañana respecto a la oración. Jesús nos pide o nos muestra también que hay que orar por la voluntad de Dios. Para Jesús era costumbre orar antes de los acontecimientos importantes y respecto a las decisiones importantes de su vida. ¿Sí? Entonces, es ahí algo importante que debemos anotar, ¿verdad? Y tener bien conscientes nosotras. Él oró antes de acontecimientos importantes y decisiones importantes en su vida. Jesús oró cuando empezó su ministerio, que ese es un acontecimiento importante y una decisión muy importante cuando Él inició su ministerio. El bautismo de Jesús fue un suceso determinante en su vida. Fue el anuncio del principio de su ministerio público. Entonces era vital y más que importante que Él orara y estuviera en comunicación con el Padre. ¿Cómo vivió Él ese momento crucial? Lo descubrimos elevando su primera oración registrada en la Biblia. Esto lo vemos en Lucas 3, 21 al 22, el cual lo tienen en la pantalla. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él. Entonces, cuando Él inicia su ministerio, Él ora. Sea cual sea tu ministerio, merece y exige tus oraciones. Pues la obra de Dios te ha confiado, Dios te ha confiado ese ministerio, conforme a su voluntad, que es agradable para Él. Y es una bendición también para el pueblo de Dios. Entonces,
Es muy importante que nosotros también en la labor que nosotros estamos trabajando dentro de la iglesia, oremos por esa labor y ese trabajo y ese servicio que damos dentro de la iglesia. En 1 Corintios 12 hay 3 versículos que nos mencionan la importancia de esto, del por qué tenemos que orar por nuestro ministerio. Dice así 1 Corintios 12:7: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, hablando de diversidad de dones y diversidad de ministerios. En el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu te ha dado dones para trabajar al servicio de Dios y en su obra. El versículo 18 nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces la labor que tú haces dentro de la iglesia, dentro del ministerio, quizá no nada más sea porque pues, tú piensas que lo decidiste. Dios te puso ahí con un don en específico que tú estás trabajando. Entonces ora por tu ministerio. Y si no sabes también en cuál ministerio servir, ora para que Él te diga en dónde puedes servir. Jesús oró cuando escogió a sus discípulos. Entonces esto también es vital para Él. Él oró cuando escogió a sus discípulos. Él quiso elegir a 12 como líderes, como apóstoles, como los enviados. Estos hombres recibirían una autoridad especial para transmitir un mensaje al mundo. Su elección marcaría el comienzo de un entrenamiento centrado en 12 hombres que llevaría el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces era muy importante esa selección de esos hombres y oró por ellos. Eso nuevamente vemos esta oración en Lucas 6, 12 y 13. Dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces Él oró por los apóstoles que iba a entrenar en esos 3 años que caminaron con Él, porque después tiene una gran misión que nos impacta hasta el día de hoy. Muy bien, sigamos avanzando. Jesús oró antes de ir a la cruz. Ese es otro evento importante dentro de su vida. Jesús sabía que su tiempo sobre la tierra se acercaba a un fin. Él tenía bien presente esa parte. Sabía el propósito de su venida y sabía cómo tenía que culminar. Él sabía que le esperaba la cruz y conocía sus implicaciones por y para toda la humanidad. De modo que se apartó para orar en el huerto de Getsemaní con sus discípulos. Era un lugar habitual de oración. Su inminente crucifixión sería espantosamente dolorosa y difícil, y su alma estaba muy angustiada. Por lo tanto, oró. La angustia del Señor, o que el Señor tenía, poco tenía que ver con el miedo o el tormento físico de la cruz o incluso de la muerte. Su temor no estaba enfocado en esa parte. Antes bien, estaba angustiado hasta lo sumo, como bien dice la Biblia, porque tendría que beber toda la copa del juicio de Dios contra el pecado y se iba a separar de su Padre. ¿Cómo es que soportó Jesús esta horrenda situación? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Eso lo vemos en Mateo 26, 39. Y después de orar una segunda vez, una tercera vez, sus oraciones cambiaron para reflejar la poderosa fuerza de su determinación. Porque dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nosotras pues nunca experimentaremos nada parecido a lo que Jesús experimentó, lo que tuvo que enfrentar y soportar en la cruz. Pero sí sufrimos. A veces dolor físico, a veces un dolor emocional o carencias en nuestra vida. Sufrimos las dificultades de relaciones complicadas y muchas otras cosas más. Para estar preparadas
para enfrentar todo esto y soportarlo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar. Jesús nos muestra la importancia de orar cuando necesitas tomar decisiones y recibir dirección para tu vida. Él oró cuando tuvo que tomar una decisión importante y cuando se presentó una situación especial o complicada. Su hábito de orar también nos enseña cómo tener acceso al poder y la gracia de Dios. El deseo de Jesús era seguir fielmente la voluntad del Padre, y la oración era una parte vital en su toma de decisiones. Lo mismo es cierto para nosotras en la búsqueda de la voluntad de Dios. Debemos tener esa conexión con nuestro Padre, buscar su voluntad y tener acceso al poder y la gracia de Dios. Y eso es a través de la oración. Y es el hábito de orar. Muy bien, también Jesús nos enseña a orar unos por otros. La intercesión por otros como mediador entre ellos y el Padre. Jesús tuvo este ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, Él es el mediador entre nosotros y el Padre. Fue un aspecto predominante en las oraciones de Jesús durante su vida en la tierra. Y todavía lo es, que eso es lo hermoso. Porque pensamos que, bueno, quizá Jesús, mientras tuvo su ministerio y caminó en la tierra, hizo ciertas cosas y entonces ya ascendió al Padre y pues ya, ahí quedó. No. Jesús, aparte de esa redención que nos da en la cruz, también es nuestro intercesor hasta el día de hoy ante el Padre. En Hebreos 7, 24 y 25 vemos el ministerio presente de Jesús. Aquí aprendemos que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 dice, no lo escribí, ¿verdad? Qué barbaridad. Espérame tantito. A ver si alguien lo encuentra, lo puede leer. Si no, ahorita se los busco. Así es. Entonces, tiene un sacerdocio, ¿sí?, inmutable. Dice, por el cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. Y lo hermoso de esto es que Jesús sigue intercediendo por nosotras. Otro ejemplo es la víspera de la crucifixión. Jesús le dijo a su discípulo Pedro que el diablo había pedido permiso para zarandearlo como a trigo, haciendo referencia a una grave prueba que se avecinaba. Como todo, Jesús confrontó a Pedro diciéndole que él, o sea, que el mismo Jesús, el Señor mismo, había orado para que la fe de Pedro no fallara. Jesús había intercedido e intervenido a favor de Pedro. Y eso lo vemos en Lucas 22. Ahora quiero que me acompañen, bueno, tengo yo otra versión, la voy a ir leyendo. Esta es una hermosa oración. Es la oración que pronunció Jesús en Juan 17. Entonces, si lo quieren buscar en sus Biblias, lo pueden hacer. Yo lo voy a ir leyendo. Es otra versión la que voy a referir, pero lo vamos a ir desmenuzando. Pero es una bella, bella oración. En Juan 17 dice así: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado.
Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que tú me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va en camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora yo voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mi nombre por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Esta es la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Entonces, ¿qué aprendemos de Juan 17? Que esa es una oración hermosa, si lo vemos de esta manera. En los primeros versículos nosotros vemos, del versículos 1 al 5, que Jesús oró para que Él pudiera glorificar al Padre. Del versículo 6 al 19, Jesús oró, intercedió por sus discípulos. Vemos cómo Él enfatiza esa enseñanza que les ha dado, pero también pide protección por ellos y guía. Y esa es la parte hermosa que nos incluye a nosotras. De los versículos 20 al 26, Jesús oró por protección, santificación de los creyentes. Él pidió nuestra unidad también y la plenitud del Espíritu Santo, y que un día todos los creyentes estuvieran con Él y estuvieran con Él en el cielo. Es hermoso pensar que hace tantos siglos atrás Jesús haya pensado en nosotras y orado por nosotras.
La intervención fue fundamental para él. Una cosa es cuando se enfocó en sí mismo en esta oración, especialmente cuando estaba de cara a la cruz, pero otra cuando vemos que dedicó tiempo e interés y el amor para presentar a sus 12 discípulos y a nosotras ante el Padre. A partir del ministerio de intercesión de Jesús, podemos concluir que si dicha intervención era importante para él, también es fundamental para nosotras, en medio de esta feroz batalla espiritual en la cual estamos día con día. Jesús ora para que el Padre te consagre, te guarde santa, pura y a salvo del poder del maligno y del enemigo. Jesús también ora por la unidad de su iglesia y la de sus miembros, y entre sus miembros. Entonces, la verdad, ya analizando esta oración, es una oración hermosa. También, ¿qué nos dice Jesús? Ora a tu Padre. Tus oraciones sirven para tener una comunión privada con Dios. Él y solo Él es el espectador de tus oraciones. Sean privadas o públicas, el único a quien debes dirigirlas es a Dios. Cuando oras, piensa que Dios es tu espectador, tu verdadero público. No son quienes te oyen los que importan, sino Dios mismo. Entonces, cultivar el hábito de la oración en tu rutina diaria hará que tu carácter cada día sea más semejante al de Cristo, que esa es nuestra meta. Muy bien, chicas. Pues vamos a ver entonces la otra característica, cualidad, puro. La pureza se ha convertido en un extraño concepto en nuestros días, ¿no? Y es quizá una de las palabras como muy ajenas a lo que es la pureza y lo que quizá nosotras entendemos, o como sociedad entendemos que es la pureza. Pues nada parece verdadero, ¿no? Casi todo lo que conocemos, usamos y consumimos hoy en día, algo se le ha agregado, ¿no? Todo tiene vitaminas y tiene exceso de sales y sodio y etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo tiene algo añadido, nada es puro de lo que conocemos actualmente, ¿no? Pero hay una persona a quien nada se le ha añadido ni quitado, jamás ni en la eternidad, y esa persona es Dios. Él es el único ser puro e inmutable en el universo eterno. Dios no tiene igual. Cuando escribió Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en hermosas hazañas, hacedor de prodigios? Y esto lo vemos en Éxodo 15:11. Puesto que Él es un Dios santo, es absolutamente puro y bueno. Por lo tanto, no ha sido tocado ni manchado por el mal que hay en el mundo. Como tal, no puede de ninguna manera participar del pecado y del mal. El profeta Habacuc describió la pureza de Dios diciendo: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y esto lo vemos en Habacuc 1:13. Dios es perfecto y se espera que quienes le adoran, nosotras, alcancemos esa norma. Y eso nos los dice Él en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia repite el principio, de principio a fin, que los creyentes deben ser como Dios. Como hijos de Dios debemos ser como nuestro Padre, ser un reflejo de Él y representarlo. Así que debemos ser santas como Él, lo cual significa ser puras. Esto dijo el Señor Dios a los hijos de Israel: vosotros por tanto os santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso se los dijo en Levítico 11:44. Debemos procurar la misma santidad que es inherente a la naturaleza misma de Dios. Ahora bien, la gran pregunta es, pues, ¿cómo vamos a hacer esto, verdad? Porque parece una medida muy alta e inalcanzable.
Jesús nuevamente es quien nos muestra el camino para alcanzar esta norma alta y aparentemente inalcanzable. Y nos da ciertos principios que debemos seguir para llegar a esta pureza que Dios demanda de nosotros. La pureza es una prioridad de Dios para las mujeres. En la Biblia deja muy claro que Dios quiere que sus hijas sean puras. Hemos hecho estudios de diferentes porciones, pero hemos estudiado también Tito 2. Y en Tito 2, capítulo 2, versículos 3 al 5, Dios dice que las mujeres mayores, bueno, ahí les dice ancianas, ¿verdad? Pero las mujeres mayores de la iglesia deben enseñar a las más jóvenes. Y se enuncian 3 temas que las mujeres mayores deben enseñar. Y la pureza es una de ellas. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a ser castas. Es indudable que Dios considera nuestra pureza como una gran prioridad. ¿Está la pureza en tu lista de asuntos pendientes para hacer y ser? Esa es una pregunta de reflexión para después. La pureza obviamente no ocurre por accidente, sino es una mañana despierto y aquí ya estoy toda pura yo, ¿no? Y así voy a seguir caminando todo el día. Debido a nuestra naturaleza caída, la pureza no viene de manera natural, no es, como dicen, por ósmosis, ¿no? De hecho, lo opuesto es lo que viene naturalmente, ¿no? Así que tú y yo debemos hacer un esfuerzo para evitar a las personas, los lugares, las prácticas que podrían tentarnos a pensamientos y actos impuros. Esto significa, y lo dice en 2 de Timoteo 2:22, que debemos huir también de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio convocan al Señor. ¿Estás buscando ser pura y cultivar un corazón puro? La pureza viene de la palabra de Dios. La aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador en tu corazón y en tu mente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es la vía para alcanzar esta pureza y la aplicación diaria de la palabra de Dios. ¿Estás guardando los dichos de Dios para ser pura y no pecar contra Él? La pureza también viene de la confesión. Cuando tú confiesas tus pecados, reconoces tu desobediencia y agradeces a Dios que su Hijo Jesús los ha clavado en una cruz. La confesión es ponerte de acuerdo con Dios para aceptar que has sido incapaz de vivir conforme a la medida de pureza que Él pide de nosotros. Y lo vemos en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La meta de Jesús para nosotras es la pureza y la santidad. Por tanto, son también nuestro objetivo. Y nuestro modelo es Jesús, quien muestra el camino para la pureza y la santidad. Él es la única medida según la cual debemos evaluar nuestra conducta. Él también es el modelo perfecto que debemos imitar. Al igual que todas las esferas en la vida, Dios espera que guardemos nuestra pureza. Él nos ha confiado este valiosísimo regalo y debemos cuidarlo. Debemos guardar nuestra pureza física. Eso nos va a guiar y nos va a acercar a saber cómo debemos comportarnos. Guardar la pureza mental, ¿no? Nos dictará el cómo debemos pensar. Guardar la pureza espiritual. Eso también determina la profundidad de la devoción y la adoración. Y bueno, estoy por concluir la enseñanza de estas 2 porciones
y de lo que vimos de la oración, el que estar consagrado a la oración, que esa es la palabra clave, y también la pureza, se concentra en esta oración que van a ir viendo en su pantalla. Señor, te entrego todos los deseos de mi corazón, que puedan alinearse con tu perfecta voluntad. Te entrego mi mente, que pueda ser llena de pensamientos que soportarían estar en tu santa presencia. Te entrego mi boca, que pueda hablar lo que te glorifica, edifica a otros y revela un corazón puro. Te entrego mi cuerpo, que pueda guardar mi cuerpo puro, que sea un vaso santo de honra, dispuesto para tu servicio. Te entrego mis amistades con los hombres, que pueda determinarme a vivir en pureza y que tú tengas autoridad sobre mis pasiones. Me consagro de nuevo a ti. Toma mi vida y que sea siempre, a cada instante, pura para ti. Entonces, hermanas mías, esta es una gran enseñanza para nosotras. Cómo estar consagradas a la oración, que eso nos va a permitir tener el poder y la gloria de Dios en cada una de nuestras decisiones, en cada uno de los aspectos importantes en nuestra vida. Y como también vimos al principio, Jesús oró por toda situación y en todo lugar. Y la pureza, que eso nos acerca y nos asemeja más a Cristo. Entonces, bueno, vamos a concluir con una oración y seguiremos con la siguiente actividad. Padre, gracias por esta mañana que tú nos has dado. Gracias por la enseñanza que tú nos has transmitido. Gracias por tu palabra, Padre, por lo que tú nos enseñas a través de ella. Permítenos que estemos más consagradas a la oración, más en comunicación contigo, en cada una de las necesidades que tenemos, tanto para darte gloria por lo que tú nos das, como por aquello que nos aflige o nos hace sufrir. Te pedimos que nos des fuerza para que día con día estemos en comunicación contigo. Y a la par, Padre, que tú también nos ilumines a través de tu palabra en el camino de la pureza que tú esperas de cada una de nosotras. Te agradecemos por lo que tú has hecho en nosotras a través de Cristo. En el nombre de tu Hijo Jesús damos gracias por esto. Amén.